O sea, nosotros vamos a ver un poquito de todos los módulos que se van a tratar. El objetivo es que nosotros no tengamos como lagunas, que adquiramos conocimiento, incluso que comprendamos la importancia de los microorganismos, por lo que vamos a estar tratando en los módulos siguientes. No solo eso, sino que también vamos a aprovechar para dar algunas informaciones que son bastante importantes. Y como les digo, esto no es un módulo como tal, sino que es una introducción, es una preparación para lo que vienen siendo los módulos. Entonces, si Laura le da la siguiente página, bien rápido vamos a ver lo que viene siendo los temas que vamos a tratar, que ya igualmente se pueden vislumbrar en el flyer. Pero de manera resumida, nosotros vamos a tratar dos temas en general. Vamos a ver lo que viene siendo la relevancia histórica y el origen de todos estos microorganismos que nosotros vamos a ver. E igualmente el papel ecológico. Aquí se va a profundizar aún más con lo que viene siendo la importancia o incluso en cuáles procesos nosotros vamos a ver todos estos microorganismos que vamos a estudiar. Y ya dicho eso, ya tenemos una pequeña idea de lo que trata este premódulo, lo que más o menos vamos a ver. Entonces vamos a dejar esta página de los temas que se van a tratar para que lo lean con calma y vamos a dar algunos 2 minutos más para que darle oportunidad a los compañeros que entren y comenzamos formalmente al I-15. Se dejó de presentar, chicos. Sí, la Ok, déjame ver qué fue que estoy en los dispositivos. Dame un momento. Ya voy a compartir. Ok, Laura. Ok, chicos, entonces ya vamos a iniciar con lo que viene siendo la relevancia histórica y el origen. En esta, el objetivo es nosotros hacer como una rápida comparativa de cómo era el mundo antes de que aparecieran estos microorganismos que vamos a estudiar, cómo su presencia afectó y cómo es más o menos ahora. Nosotros vamos a ver muchas cosas, es bueno que presten atención porque incluso a los que no han cursado bacteriología
Aquí va a haber información que muy posiblemente va a haber en la clase, quizás le toque posiblemente exponer, entonces igualmente hay algunos que quizás ya la saben, entonces vamos a ser bien breve con eso. Siguiente. Ok, entonces primero vamos a ver cómo era la Tierra hace millones de años, cuando era un lugar que todavía no tenía vida como tal, y el objetivo de nosotros como que comparar ese ambiente y ver la diferencia, qué fue lo que cambió cuando aparecieron estos microorganismos. Siguiente. La Tierra anteriormente, hace millones de años, antes de que apareciera cualquier vida o cualquier organismo que nosotros conozcamos, era un lugar bastante hostil por un sinnúmero de cosas. Las más marcadas son la temperatura increíblemente inestable. Usualmente se consideraba que en ese momento había una actividad volcánica muy inestable, o sea, un calor terrible. No solo eso, sino que también había una atmósfera oxidante, más o menos una atmósfera muy inestable, muchas tormentas eléctricas, caída de meteoritos, o sea que eso era un lugar que eso no era fácil, estar en ese lugar prácticamente. Entonces hay teorías, hay incluso científicos que más o menos proponen el hecho, una hipótesis de que a lo mejor la vida no comenzó donde nosotros pensamos, en la Tierra, sino que comenzó en unos lugares llamados chimeneas hidrotermales en el fondo del océano. ¿Por qué en el fondo del océano y por qué en esos lugares estas chimeneas? Por varias razones. El fondo del océano era mucho más estable, mucho más tranquilo y mucho más frío en comparación con la superficie. Y estas chimeneas hidrotermales tenían la característica de que usualmente tenían muchos minerales, mucha materia inorgánica disuelta en el medio, más o menos. Entonces era un lugar bastante útil. Siguiente. Incluso ese científico que ustedes pueden ver ahí en la imagen, llamado Stanley Miller, él más o menos hizo un experimento, creó varias teorías en las que nos apoyan en por qué en chimeneas. ¿Qué fue lo que él hizo más o menos? Él trató de replicar lo que vienen siendo las características de la Tierra primitiva en laboratorio controlado, o sea, la temperatura, las fluctuaciones de electricidad, suponiendo que eran las tormentas eléctricas, todo eso, y la materia inorgánica, las moléculas inorgánicas, y adivinen qué fue lo que se terminó formando, moléculas orgánicas. O sea, él trató de replicar lo que viene siendo estas chimeneas hidrotermales, el ambiente de la Tierra primitiva, y nosotros de molécula inorgánica se produjeron moléculas orgánicas, que es el primer paso a lo que vienen siendo los organismos. En ese experimento se produjo aminoácidos, que nosotros sabemos que los aminoácidos que forman proteínas, se produjo urea, se produjeron ácidos orgánicos. ¿Y qué forman los ácidos orgánicos? Pueden formar ADN y ARN. Entonces era el primer paso, más o menos. Siguiente. Y más o menos ya después de mucho tiempo formándose todo ese tipo de cosas con todas esas reacciones, se dio lo que viene siendo lo que se considera el primer organismo viviente, que le apodaron Luca. Luca significa Last Universal Common Ancestor, que eso sería el último ancestro común universal, un nombre rarito, pero el resumen es que Luca, eso era una capita de lípidos, como una capa lipídica, y con ADN y ARN dentro, que fue lo mismo que se vio en el experimento de Miller, más o menos. Se consideraba que era bien simple, que eso no era mucha cosa, pero nosotros lo clasificamos prácticamente como el primer ser vivo. Siguiente. Y más o menos en alguna literatura se consideraba que se veía así. Ustedes ven ese circulito, esa es la capa lipídica y esa marca en el centro es el ADN. No hay mucha complejidad. Sin embargo, hay teoría que no vamos a desarrollar mucho ahora que considera que no era así, que no era tanto así, pero de momento esa era la más aceptada, suponiendo. Siguiente. Pero sin embargo, de esa bolita hecha de lípidos y ADN y RN más o menos, de ahí fue que se produjo un cambio, o ese fue prácticamente el primer escalón a muchísimos cambios como tal. Porque de ese microorganismo no solo se produjeron las primeras bacterias en la Tierra, sino que hubo una división de todo lo que viene siendo la vida que nosotros conocemos ahora. Siguiente. Más o menos aquí yo le presento lo que viene siendo un árbol filogenético, que eso es más o menos un mapa de todo lo que, toda la vida, todas las clasificaciones.
Si Laura pudieras un poco de zoom a lo que viene siendo donde dice la raíz del árbol, esa parte que está señalada ahí como la raíz del árbol, ese sería Luca. Y de ahí se clasificó, se dividió en todo lo demás, lo cual nosotros vemos que son bastantes cosas. Siguiente. Y sin embargo, estas divisiones de cómo Lucas se dividió y terminó haciendo una familia, que resultó su primo, esto fue bastante significativo porque nosotros aquí comenzamos a ver lo que vienen siendo las primeras bacterias que se produjeron, que en su mayoría eran microorganismos anaeróbicos que no necesitaban oxígeno y que incluso el oxígeno era letal para ellos. ¿Por qué el oxígeno era letal? Porque resulta que en todo este proceso la Tierra no tenía prácticamente oxígeno. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí nosotros se desarrollaron muchísimos microorganismos hipertermófilos, o sea que estaban adaptados a estas grandes temperaturas de la Tierra, y también muchas otras bacterias también que estaban adaptadas a este tipo de ambiente. Siguiente. Incluso ya comenzaron a desarrollarse otros microorganismos que comenzaron a aprovecharse mejor de su ambiente y comenzaron a utilizar la luz para producción de energía. Aquí nosotros vemos el desarrollo de lo que vienen siendo los primeros fotótrofos, los primeros microorganismos fotótrofos, pero que en este caso primero se desarrollaron los fotótrofos anoxigénicos. O sea que eran microorganismos que utilizaban la luz pero que no producían oxígeno, más o menos. Aquí un ejemplo están algunas bacterias rojas del azufre, verdes del azufre, que son bacterias que ustedes van a estudiar en bacteriología y que posiblemente van a ver también. Y que quizá nosotros nos terminamos encontrando algunas por ahí. Siguiente. Bueno, dale para atrás, lo siento. Ya luego de esas bacterias se siguió desarrollando y comenzaron a aparecer lo que vienen siendo las bacterias fotótrofas oxigénicas, que tenía la diferencia con las anoxigénicas, utilizaba la luz igualmente, pero la diferencia es que una no te produce oxígeno, hace la fotosíntesis, pero no te produce oxígeno, y hay otra que sí hace la fotosíntesis igualmente, pero te va a producir oxígeno. Y esa bacteria comenzaron a desarrollarse como los haitianos cuando entran a un batey desolado, que eso es, ay Dios, lo siento por el ejemplo. Pero se comenzaron a desarrollar muchísimo y como ellos producen oxígeno, pero la tierra comenzó a llenarse de oxígeno. Siguiente. Y más o menos en esa tablita nosotros podemos hacer nosotros podemos ver que en esa, dale por favor zoom a la tabla, no a eso, a la izquierda. Exacto, nosotros vemos aquí que automáticamente aparecieron bacterias que hacen la fotosíntesis oxigénica, como las cianobacterias, de las cuales vamos a hablar, que posiblemente han tenido que ver y vamos a ver. Automáticamente eso, el oxígeno en la Tierra comenzó a subir. Ellas comenzaron a producir oxígeno, como muchísimo oxígeno, y eso trajo cosas buenas y cosas malas. Pero un ejemplo, a lo mejor se preguntarían que cómo nosotros sabemos todo eso. Resulta que en la actualidad incluso hay una evidencia de que esto comenzó a pasar, y eso son con las bandas de hierro. A la imagen de la derecha, Laura. Ustedes saben que cuando al hierro le da mucho oxígeno, se oxida. Entonces, más o menos, si nosotros cavamos con mucha profundidad y encontramos hierro, a lo mejor los investigadores se dieron cuenta de que habían zonas del hierro que no estaban oxidadas y otras que sí. Entonces, automáticamente esa oxidación indicaba que presencia de oxígeno. Siguiente. Pero, sin embargo, ya para que ya llegara al punto importante, que eso es ver la comparativa de cómo estos microorganismos fotótrofos, que son muchos de parte de lo que viene siendo el lecho marino, mucho fitoplancton como tal, ¿cómo esto afectó como tal? Bueno, nosotros vimos un lugar, una tierra en la que casi no había oxígeno, había lo mínimo, y de la nada llegan unos tigres a comenzar a producir oxígeno. Eso no convino como tal, porque toda la vida en ese momento estaba acostumbrada a un lugar sin oxígeno.
Entonces, aquí pasaron dos eventos simultáneamente, al mismo tiempo. Pasó lo conocido como gran oxidación, oxidación de oxígeno, que se produjo muchísimo oxígeno, se comenzó a producir la capa de ozono, o sea, el mundo comenzó a cambiar lo que nosotros conocemos ahora, pero igualmente al mismo instante se produjo una gran extinción, porque microorganismos de los cuales vivían sin oxígeno, que el oxígeno era tóxico, ahora eso que les resultaba tóxico se comenzó a regar por todos los lados. Entonces, a nivel histórico, la aparición de lo que viene siendo el fitoplancton, las cianobacterias, las diatomeas y muchísimos de esos microorganismos, eso fue sumamente significativo para bien y para mal, porque arrasaron, pero al mismo tiempo, gracias a ellas, es que la Tierra está como está ahora, gracias a ella y que nosotros estamos aquí, a todos esos microorganismos. Así que ya pasando a la próxima parte, siguiente, que más o menos va a ser interactiva con el público, porque eso es muy fácil para yo tener que sentarme y que explicar cuál es la importancia de la fotosíntesis. Entonces, mis hijos, vamos a darle algunos 2 minutos para que ustedes piensen, anoten sus aportaciones y nosotros vamos a debatir aquí entre toditos cuál es la importancia de la fotosíntesis. Y por favor aporten, porque si no aportan, me pongo a seleccionar, a decir nombre por ahí. Así que vamos a darle unos cuantos minutos y entre nosotros toditos vamos a compartir información de por qué esto es tan importante. Pueden decir cosas básicas. El que no habla es el más bruto. Si usted habla, usted está bien, tranquilo. Puede decir cosas básicas, pero vamos a darle unos cuantos minutitos. 2 minutos. Marvin levantó la mano. Adelante, Marvin. Aparte de decirte que buen chiste el de haitiano, mira, me descojoné aquí. Fue muy gracioso. Me gustó tu exposición. Te voy a dar la respuesta de la fotosíntesis un poquito más adelante. Simplemente quería agregarte, no sé si tú hablaste del PUCA, que también hay que verlo, que viene siendo la primera célula viva o el primer organismo vivo que existió. Que claro, tal vez no sea Luca, y de hecho entre Luca y Fuca tuvo que haber un tiempo determinado, tuvo que haber una existencia muy atrás. Y adicional a eso, ver que las cianobacterias, como quien dice, son las primeras contaminadoras del mundo, porque como tú bien dices, el oxígeno era letal para la mayoría de organismos. De hecho, todavía es letal para un gran grupo que viene siendo las anoxigénicas. Y crearon básicamente una de las primeras extinciones que, si bien no está reconocida como una gran extinción, debe de ser reconocida como tal, de que eliminó gran parte de lo que la vida en ese, lo que era la vida en ese momento, simplemente porque ellas contaminaron técnicamente el mundo con su oxígeno. Y ya para el tema de la fotosíntesis es que, bueno, básicamente le dio la capacidad a esos seres de utilizar una gran fuente de energía, que es nuestra estrella madre, el Sol, para sus procesos biológicos. Básicamente eso. Y toda la vida que vino posterior o que descendemos de ramas similares, no aprovechamos de esa cuestión. Exacto, muy bien. Bueno, Malvin, en el caso de Puca, creo que había mencionado, hay muchísimos derivados. Uno se pone a leer ese tipo de cosas, de quién era el primer ancestro, de quién era, hay muchos nombres realmente, es muy variable, pero usualmente el que se presenta como a nivel más básico, más general, usualmente se clasifica como Luca, pero realmente es muy buena aportación. Todo el que se encarga un poco de estudiar un poquito más a fondo esto, de esta parte teórica, esta parte histórica, se van a dar cuenta de que hay muchísimas teorías, con muchísimas propuestas y con muchísimo como nombre abreviado de qué se consideró que fue lo primero, cuál fue no. Y ustedes van a ver, es muy, muy interesante. O sea, todo el que le interese un poquito la geomicrobiología, ustedes van a ver que es un tema increíble realmente. Pero aparte de Malvin, ¿hay alguien más que quiera hacer una aportación de por qué la fotosíntesis es importante? Señora, Joan. le voy a decir a Ariel que ustedes no están cogiendo información. ¿Qué está pasando? Vamos. Yo sé que ustedes saben. Joanca, vamos. Yo sabía que me iban a mencionar. Yo sabía.
Yo dije que ojalá que me mencionaron ahí mismo. ¡Pa! Pues bien, ¿qué es la fotosíntesis? Bueno, ¿por qué es importante? Porque en resumen es, por así decirlo, como algunos microorganismos, los organismos primarios, los productores primarios, producen alimento a través de la materia inorgánica. Entonces, a través de esto es, por así decirlo, que se comienza la cadena trófica, o sea, entran los componentes orgánicos al sistema de la cadena y así los demás organismos pueden seguir, ustedes saben, alimentándose de eso, por así decirlo. Muy bien, bien. Vinicio, adelante. Fotosíntesis también porque ayuda a convertir, por ejemplo, el oxígeno molecular a ozono y eso ayuda a formar la capa protectora del planeta. Eso es una parte importante también. Muy bien, bien. Ay, por esta gente bien inteligente. Briandra, va. Brianda. Sí, buenas tardes. Entre la importancia también que tiene la fotosíntesis, aparte de producir oxígeno, también podría ayudarnos a combatir y mantener en equilibrio los gases que son tóxicos para nosotros, como decía Juan Vinicio, que eso permitiría que se continúe la vida, porque si estos gases afectan lo que es la capa de ozono y nos afectan directamente, pues erradicaría la gran parte de la vida que hay en el planeta. Muy bien, muy bien. ¿Y alguien de ustedes sabe por qué la fotosíntesis es importante para este calorazo que está pasando, para este calentamiento global? Porque de alguna manera reduce el dióxido de carbono presente en la atmósfera, ya que Exacto. básicamente ellos hacen un proceso inverso a la respiración. Toman dióxido de carbono para convertirlo en macromoléculas y liberando oxígeno. Y nosotros hacemos lo contrario. Nosotros consumimos oxígeno para descomponer esas macromoléculas y expulsar CO2. Exacto, exacto. Incluso nosotros vemos que la fotosíntesis va a tener una relación con problemáticas que están pasando ahora. Un ejemplo, el resumen, el calentamiento global, esos son muchísimos gases de efecto invernadero acumulados. Y una de las cosas que se encarga de la reducción de esos gases de efecto invernadero es la propia fotosíntesis, porque va a agarrar dióxido de carbono y lo va a transformar en otro tipo de gas que va a bajar un poco al calor. Entonces, por eso, mi gente, no se pongan a mucha mata, por favor, que tú estás, yo no sé qué es lo que le pasa al gobierno, que uno ve las aceras con matica, frequita y la mochan todas, no comprendo, es que son media ignorantes esa gente, pero ya ustedes saben Mira, que es bastante importante. ellos van a crear un desierto, básicamente. Las dunas de Baní van a venir para acá, para Santo Domingo. En verdad que sí. Ya lo saben. Entonces, chicos, ya nosotros más o menos vimos un poco de la historia, de lo que viene siendo cómo la aparición de estos microorganismos cambió el mundo e incluso de cómo ese propio metabolismo de ellos es tan importante como tal. Entonces, nosotros vamos a seguir desarrollando un poco. Le voy a dar pase a nuestra compañera Pamela, que va a, a seguir hablando un poquito de la importancia. Gracias, Hilary. Pero yo en este caso, en esta ocasión, les voy a hablar sobre los microorganismos que se encuentran en las fuentes acuíferas o en las fuentes de agua. Para comenzar esta presentación, yo quise hacer una pequeña introducción al respecto sobre los principales hábitats que trataremos o los que trataremos de hacer nuestros muestreitos, nuestra parte práctica más adelante. La columna de agua, como es bien sabido, ya sean los ríos, los lagos o los océanos o los mares, no son unos medios homogéneos, sino que son unos mosaicos tridimensionales donde las condiciones físicas y químicas cambian, tanto en las profundidades, como habló Hilary, de que se encuentran subóxicas o completamente ausentes de oxígeno, como la disponibilidad del sol, que es mucho más abundante en la superficie. De esa misma manera pueden variar la disponibilidad de luz, la temperatura, el oxígeno disuelto,
el oxígeno disuelto, la presión hidrostática y de por sí el aporte de nutrientes. Marvin, por favor, tu micrófono se quedó abierto y disculpa. Ay, perdón. Gracias. Entonces, conocer y comprender estas diferencias de este hábitat tan maravilloso es esencial porque les va a permitir comprender la microbiología ambiental, cómo funciona la ecología acuática, realizar biomonitoreos y todo eso, porque más adelante con mi compañera Yendi van a ver cómo funcionaría entonces lo que sería la cadena trófica y en cierto punto de nuestras conferencias y de la carrera en sí van a conocer lo que es el reciclaje de nutrientes. Entonces, a continuación vamos a hablar un poquito de los extractos de la columna de agua. Laura, por favor. Yo quise comenzar esta diapositiva estableciendo las diferencias porque irónicamente su servidor aquí quien les habla no tenía muy clara la diferencia entre un río y un lago. Entonces un río es un cuerpo de agua dulce que fluye de forma continua en una dirección. Es decir, que tiene presiones o flujo o una velocidad bastante agresiva, que no siempre va a ser muy amistosa para nuestros queridos amigos microbianos. Entonces, Laura, la siguiente. Un lago es un espacio más tranquilo, también es de agua dulce, pero no tiene un flujo o una corriente tan fuerte. En este caso, nuestros amigos van a estar o se pueden encontrar suspendidos en la columna de agua. En el caso de los ríos, que se me pasó decírselos, ellos se van a encontrar adheridos a las rocas o al sedimento. Entonces, siguiente, tenemos los mares o los océanos, que son en grandes extensiones de agua salada conectadas con los mares, son grandes extensiones de agua salada conectadas con los océanos que pueden tener las mismas propiedades físico-químicas, físico y biológicas a menor escala. Es decir, que se pueden encontrar con las similitudes en cuanto a temperatura, disponibilidad de luz, entre otros. Siguiente, Laura. Entonces, la columna de agua, independientemente de cuál sea de las tres que les mencioné, tiene diferentes tipos o una zonificación general. Es decir, que podríamos clasificarlo como diferentes microambientes dentro de un gran ambiente. No es lo mismo la disponibilidad de luz que veremos en la superficie donde el sol es directo. Podemos encontrar aquí muchísimos fotótrofos y oxigénicos, o sea, microorganismos que toleren el oxígeno o que lo requieran para sus procesos vitales. En comparación con la superficie, con la profundidad, donde pueden ver que hay un simbolito que dice O2 y como que lo tacha. Aquí en esta zona carece bastante de oxígeno, al igual que puede carecer de la presencia de luz. Entonces tenemos la zona fótica, también conocida como eufótica, que es la capa superior donde llega suficiente luz para sostener la fotosíntesis, que aquí se albergan los productores primarios, como cianobacterias, microalgas, eucariotas y bacterias fotótrofas. Luego tenemos la zona fótica, que es una zona por debajo de la afótica, que es por debajo de la fótica, sería la segunda, que la luz, no, la tercera capa sería donde la luz no es suficiente para la fotosíntesis, pero sí puede haber vida quimiolitótrofa, que estos son microorganismos que utilizan ciertos componentes químicos o otros componentes que no sean el carbono para su fuente de energía. Luego tenemos las zonas, dependiendo de la oxigenación, la disponibilidad del oxígeno. Tenemos la zona óxica, que sería la superficie, donde aquí el oxígeno disuelto es abundante, predominan los aerobios estrictos y los facultativos. Tenemos una zona subóxica, o que también puede conocerse como de transición, podría ser la segunda y la tercera capa. Aquí el oxígeno va descendiendo progresivamente. Aquí podemos encontrar microorganismos microaerofílicos que toleren concentraciones bajas de oxígeno y desnitrificantes, que realizan el proceso de reducción de nitrógeno. Me acuerdo todavía. Y tenemos la zona anóxica, que sería la última. Aquí la ausencia del oxígeno
es predominante, estos son los sedimentos marinos o del río o del lago, y las zonas de oxígeno son muy mínimas. Aquí dominan los anaerobios o los fermentadores, los microorganismos como los sulfatos reductores, los metanógenos, entre otros. Y como mencionó Hilary, los fotótrofos anóxicos, como las bacterias rojas del azufre. Y ya por último, dependiendo de la temperatura, esto aplica más a los lagos y a los mares. Está la zona cálida, que verdaderamente, ustedes no se van a aprender los nombres, pero yo se los voy a mencionar. Ni yo me lo sé, yo lo voy a leer. Si lo leo mal, me perdonan. Epilimnium, que es la capa superior y es la más cálida. Tenemos la metalimnium, que es una zona de transición, ni muy fría, ni muy cálida, ni muy calientita. Y el hipolimnium, que es la zona más profunda y es la más fría. Siguiente. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. ¿Cuáles creen ustedes? Vamos a interactuar un poquito con el público para hacerlo dinámico. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser microorganismos que encontremos en los distintos hábitats? O sea, ustedes me pueden levantar la mano y decirme, yo creo que en el mar podemos encontrar X microorganismos. O sea, aquí no hay una respuesta buena ni una mala realmente, porque la diversidad microbiana en estos hábitats es muy extensa. Yo seleccioné los microorganismos para ilustrar esos puntos, los microorganismos como más conocidos, más facilitos, porque incluso encontré microorganismos que son candidatos. O sea, candidatos, para los que no saben, son microorganismos que se han aislado, pero que no se han podido cultivar, por ende no son válidos para la ciencia. Entonces, vamos, mis amores, díganme, ¿dónde ustedes creen que pueden encontrar a las diatomeas de las que hablamos tanto, no haciendo bacterias? ¿Dónde? ¿Quién se anima? Levanten la mano, vamos. Y tú tampoco. Leslie. Leslie, ¿no? Es verdad, Leslie. ¿Y por qué yo no? Eso es racismo. Oye, dejen su cosa. Bueno, yo les puedo... Que participe. Exacto, yo les puedo dar una idea a los chicos y ellos pueden seguir por ahí. Bueno, las diatomeas las podemos encontrar en casi todos los ambientes. Ellas pueden estar tanto en ambientes salinos como en aguas dulces, y normalmente la podemos encontrar en zonas costeras, en ríos y también en lagos. Excelente, Leslie. ¿Alguien más que quiera animarse? Sara, Caoli. Sedimento marino. Pero en sedimentos marinos, ¿qué podemos encontrar, Vinicius? ¿Qué tú crees que podemos encontrar en ese ambiente? Usualmente en el sedimento se encuentran, por ejemplo, microorganismos anoxigénicos, ya muy profundo, y la anatomía, como ya he mencionado, se encuentra en diferentes tipos de ambiente. Richardson Fernández, ¿tú qué nos vas a decir en esta tarde? ¿Me escuchan? Sí. Que en el sedimento marino se pueden encontrar foraminíferos. Muy bien. Radiolarios también. Exacto, Vinicius, radiolarios. Vamos, sigan hablando. En el caso también de los radiolarios, va a depender mucho de la profundidad. Van a ver como que radiolarios que se van a encontrar como más en la columna de agua arribita y otros que se van a encontrar muy en el fondo. Y lo de los sedimentos marinos que se encuentran ahí, usualmente también son como la parte de la pared de ellos de sílice, que se hunde el sedimento. Y ahí hay muchísimo sílice en los sedimentos marinos, por eso y también con la diatomea. Muy bien, Laura, eso me quedó pegado al micrófono, lo siento. Richardson tenía la mano levantada, no sé si quería aportar algo más o fue que se le quedó. Y en caso de que Richardson quiera aportar algo, luego Leslie y continuamos. Bueno, Leslie y Sara Caoli en ese caso. Aportando a lo que dijo Vinicio, también podemos encontrar aquí muchos tipos de bacterias, como bacterias reductoras de azufre. También, bueno, las cianobacterias se encuentran en la superficie y diferentes tipos de microorganismos.
Sara. Bueno, mi aporte es que en la primera columna, como habían hablado de los eh, oxigénicos, podemos encontrar microalgas, podemos encontrar, por ejemplo, bulbos en esa área. ¿Qué más? También podemos encontrar hongos marinos que, aunque ustedes no crean, estos sí están en esta zona consumiendo materia orgánica del medio, ya sea, por ejemplo, de alguna roca, adherido a alguna roca, adherido quizás a alguna raíz de algún manglar o lo que sea, pero sí están ahí. ¿Qué más? Hay demasiada diversidad de microorganismos que ahora mismo, o sea, no lo tenemos como que todo a la mente, pero sí. Exactamente, Sara. Y si nos ponemos a nombrar cada uno de lo que se nos ocurran, vamos a echar la noche aquí. Entonces, Laura, siguiente. Por mencionar algunos de los microorganismos que podemos encontrar en los diferentes sistemas de agua, tenemos en los ríos, en los sistemas lóticos, que los sistemas lóticos son aguas con mucho movimiento. Podemos encontrar bacterias del grupo, bacterias heterótrofas, del grupo, por ejemplo, betabacteria, alfabacteria, gamabacteria. Entre ellas quise poner a nitrosomonas. Podemos encontrar biofilms perifíticos y bentónicos, que estos son, el biofilm es una capa mucilaginosa que se puede encontrar formada por una comunidad microbiana que puede incluir tanto bacterias como protistas, como hongos, entre otros. Un biofilm perifítico sería un biofilm que se encuentra en superficies duras y sumergidos dentro de la columna de agua, como una roca que encontremos en el río, abajo, en el fondito, puede tener un biofilm, tiene su biofilmcito perifítico. Pero sin el biofilm bentónico son que se encuentran o sea, el biofilm crece directamente o sobre el sedimento o dentro del sedimento en el fondo, en la arena, en el lodo, en la materia orgánica que se encuentra a veces atorada debajo. Y también podemos encontrar indicadores de contaminación fecal, como en mi querida Escherichia coli y otros coliformes, por ejemplo, Enterococcus, que normalmente son microorganismos que son rutinariamente de vigilancia de salud, de la calidad del agua, pero que en los ríos normalmente no hay como un control de lo que se desecha. A veces, ustedes saben, no vamos a entrar en eso. Y también podemos encontrar grupos quimiolitótrofos. Como les mencioné, podemos encontrar a la misma nitrosomona, que es una bacteria nitrificante que oxida el nitrógeno para obtener su fuente de energía. En estas zonas que aportan de por sí en zonas con un aporte de amonio, y también podemos encontrar bacterias del hierro, del azufre, entre otras. Muchísimo, si nos vamos a bacterias. Siguiente, Laura. En lagos y en sistemas lénticos, aquí el agua, al igual que los lagos, no tiene mucho flujo de viento, no tiene corriente, son aguas lentas. Podemos encontrar a las cianobacterias en la zona superficial, cálida y oxigenada. Podemos encontrar cianobacterias, aquí les puse microcisti, pero podemos encontrar una gran variedad de ellas que pueden formar floraciones, también conocidos como bloom, en aguas eutróficas. También podemos encontrar microalgas como las diatomeas, clorofitas, que son las bacterias, las algas verdes. Podemos encontrar las crisófitas, que son las algas doradas o pardas, que aquí son productores primarios. También podemos encontrar al bacterioplancton heterótrofo, compuesto por bacterias, principalmente por proteobacterias, que reciclan el carbono orgánico. Y también podemos encontrar bacteriófagos y virus de algas que se encargan de regular la mortalidad dentro del fitoplancton y del bacterioplancton para, ¿cómo se dice? Como reciclar y liberar la materia orgánica. Siguiente, Laura. Y ya en los mares y océanos podemos encontrar diferentes microorganismos. Aquí yo siento que la variedad es muchísimo más amplia.
Durante la investigación encontré muchos candidatos, me sorprendió, la verdad. Pero aquí yo, para destacar, mientras tanto, puse a las picocianobacterias, que son bacterias que son súper más chiquitas. O sea, si las cianobacterias son pequeñas, de por sí, ellas son mucho más pequeñitas. Entre ellas tenemos a Prochlorococcus, el fotótrofo oxigénico más abundante en la Tierra y dominante en aguas oligotróficas cálidas. También tenemos a Staphylococcus. Se encuentra mucho en aguas costeras, en aguas templadas y ricas en nutrientes. También tenemos a diatomeas y dinoflagelados que dominan en aguas costeras. Como dijo mi querida Leslie, podemos encontrar las diatomeas en una amplia variedad de lugares. No solamente en estos lugares que yo les menciono, sino que para no repetir tanto los microorganismos en los diferentes hábitats, yo como que lo fui seccionando. Pero aquí les puse una foto de un dinoflagelado y en la anterior de una diatomea, pero bueno. Entonces también tenemos a los controles de la mortalidad en los océanos, que serían los bacteriófagos, una vez más, y también a los virus de las algas verdes, que se encargan tienen la misma función, regulan la mortalidad microbiana y el flujo del carbono dentro de los ambientes. A continuación vamos a conocer un poquito de lo que es la cadena trófica y la producción primaria en estos ambientes, que se va a encargar mi querida Yendi de acompañarnos en este viajecito de aprendizaje. Muchas gracias, mi compañera Pamela, por esa cálida introducción. Pues a partir de ahora, algunas cosas de las que voy a hablar en las redes tróficas ya fueron mencionadas, como por ejemplo los hongos marinos, que Sara Caoli los ha mencionado, y también el papel de los virus en las redes tróficas y el ecosistema. Tenemos una idea bastante lineal sobre cómo funcionan las redes tróficas en lo que son los ecosistemas marinos, como lo ven en la parte superior, que tenemos energía solar, tenemos productores autótrofos que convierten esa energía solar en energía química, son consumidos, por ejemplo, por zooplancton, y el mismo es consumido por un pececito, y el pececito es consumido por un tiburón. Pero esta red trófica tiene un protagonista escondido, que son los microorganismos, que juegan un papel muy importante para el desarrollo de esta misma cadena. Pues debemos conocer algunos de estos mismos, y antes quiero introducirles el término de DOM, o materia orgánica disuelta, según su sigla en inglés, por eso se llama DOM, que la materia orgánica disuelta comprende todo aquel material orgánico en el océano. Si me friso, me avisan por chat, porfa, y apago la cámara para que sea más rápido. Entonces, la materia orgánica disuelta, vamos a decirlo así, suele ser como otra fuente de energía alternativa a la energía solar conocida, porque esta materia es consumida por bacterias heterótrofas que juegan un papel importante, ya que funcionan como un puente entre esta materia orgánica y se introducen entonces a la red trófica, porque consumen la materia orgánica y la convierten en biomasa bacteriana. Estas bacterias, a su vez, son consumidas por protistas heterótrofos que se comen a estas bacterias, y estos protistas entonces son el alimento del zooplancton y otros organismos heterótrofos que consumen estas microalgas heterótrofas, y así se incorporan a la cadena trófica marina. Y no se pierde todo este material orgánico presente en el mar. También tenemos otros protagonistas importantes que la compañera Pamela ha mencionado, que son los virus marinos. Los virus marinos funcionan como unos descomponedores alternativos, de manera que no se comen lo que está muerto, sino que ellas asesinan, aunque siempre pintamos a los virus como a unos
personajes malos en la biología, ellos son buenos porque funcionan como control de poblaciones, que más adelante mi compañera les va a hablar sobre lo que son las floraciones, control poblacional en microalgas. Ellas controlan esta población que en caso de que no es controlada se puede desestabilizar la ecología y la dinámica normal de una población. Entonces los virus marinos, si ven que por ejemplo ellos son virus específicos de cierta bacteria o de cierta microalga y esta microalga descontrola su población, ellos lo que hacen es que las consumen masivamente y cuando las lisan, es decir, cuando el virus rompe la bacteria luego de utilizarla, la materia orgánica que está dentro de esta bacteria, dígase aminoácidos, dígase ácidos orgánicos y compuestos de nitrógeno, todos estos compuestos se van al mar, se disuelven en el mar y se convierten entonces en materia orgánica disuelta. Además de que también tienen un papel importante en ciclos biogeoquímicos que también verán más adelante. Como descomponedores directos, sí, ya tenemos los hongos marinos que nuestra compañera Sara ha mencionado, ya que estos se dedican a consumir todo organismo muerto que se encuentre en el mar, específicamente macroorganismos como el tiburón que se comió al pez y también al pez se lo comen todo, y convierten esta materia orgánica en compuestos inorgánicos más simples con sus productos de desecho. Siguiente, por favor, Laura. Entonces, todos esos microorganismos que participan en la cadena trófica fueron introducidos a lo que es el campo de la biología y la microbiología gracias al microbiólogo marino Faruk Assam, que junto a sus colaboradores en 1983 introdujo por primera vez el concepto bucle microbiano o MITE. Él estableció que la energía liberada como materia orgánica disuelta es retornada ineficientemente a la cadena trófica principal vía bacterias, flagelados y microzooplancton. Dice ineficientemente porque, como recordarán en sus clases de ecología, no toda la energía pasa al siguiente eslabón totalmente, se consume como un 10%, es la regla del 10%. Entonces, las 4 fuentes principales de materia orgánica disuelta es la excreción directa de productores primarios, o sea, la excreción de productos secundarios del zooplancton, de los pececitos, de todo lo que excretan todos los microorganismos, son fuentes de material orgánico. También está la herbivoría descuidada del zooplancton o sloppy feeding. Este término se refiere a que cuando el zooplancton está consumiendo sus microalgas ahí, más muy pobremente las microalgas, entonces no las consumen totalmente. Entonces queda la mitad de una microalga o de una bacteria flotando por ahí, porque el zooplancton no las mastican totalmente. A eso se le llama sloppy feeding. Es como cuando usted se sirve un plato, se come el 70% de ese plato y deja el 30% y lo bota. Entonces, la herbivoría descuidada sería eso, que no se comen todo lo que deciden consumir. Está el viral shunt o cortocircuito. Está relacionado con la lisis de microorganismos en el mar por los virus. Este concepto hace alusión a que la materia orgánica que existe no es totalmente consumida porque los virus en constantes microorganismos que producen más materia y así estilo fui. Yo creo que ella se salió de la llamada. Comprueba, Pamela. Sí, ella salió. Volví. ¿Qué fue lo último que escucharon, por favor? En la parte del viral show. Ahí tú te quedaste.
Ok, muchas gracias. Entonces, el viral shock es constantemente producida por la lisis que provocan los virus en los microorganismos y no es consumida totalmente. Por eso se dice que es un cortocircuito, porque no se consume toda la materia orgánica, sino que se sigue produciendo por culpa de los virus. Y por último, la otra fuente de materia debería ser entonces los cadáveres y exudados de organismos muertos que son descompuestos por hongos. También bacterias heterótrofas juegan un papel importante en la descomposición marina de organismos grandes. Y quiero que sepan que este tema es importante. Estoy tocando conceptos básicos y principales que deberían saber para conocer cómo funciona la microbiología marina, que no es lo mismo que el concepto biológico, a nivel biológico que nos dan de los ecosistemas y la ecología en el mar, sino que desde la microbiología tenemos un marco diferente y un punto de vista diferente, y que es importante saber porque nos ayuda a tener un contexto en los nichos ecológicos en el que pertenecen los microorganismos. Por ejemplo, tenemos bacterias heterótrofas que pueden ser tanto consumidoras, pero también pueden ser componedoras, y tienen varios roles ecológicos y nichos que son muy importantes, y que con su presencia o su ausencia podemos determinar si un ambiente está estable, si su ecología es estable o no, y conocer que la diversidad también ayuda a la estabilidad. Con esto en mente, continuamos con mi compañera Laura, que les abundará más sobre la ecología microbiana. Nada, perfecto. Antes de pasar, igualmente me dicen si se buga un poquito, yo para que también ustedes tengan contacto con uno y vean también quiénes somos, porque sé que hay personas que no estuvieron en la primera reunión, pero cualquier cosa dicen. Antes de pasar a la parte que me toca ahora, que son ciclos biogeoquímicos, el tema que estaba explicando Yendi es un tema que es un poquito complejo, y ella lo explicó demasiado bien para lo complejo que es, pero es muy importante que ustedes sepan qué es esto, cómo se maneja, porque al ustedes entender esa importancia, van a comprender por qué nosotros estudiamos este tipo de microorganismos, por qué ustedes estudian los diatomeas, por qué estudian a los dinoflagelados, porque tienen que ver en esto. Ahora, teniendo en cuenta también que está conectado con lo que voy a hablar a continuación, yo voy a hablarles sobre los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Ahora, antes de pasar a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, para los que tal vez no estén muy acostumbrados, es importante que ustedes sepan qué es esta molécula de aquí. Ustedes saben que eso, algunos, que eso es la molécula de ADN. Ustedes saben que la molécula encargada de la información genética tiene toda nuestra información genética de todos los seres vivos conocidos. Entonces, la molécula de ADN es la encargada de la transferencia también de esa información genética. Si una bacteria produce un lípido o algo por el estilo, está en esa molécula. ¿Por qué yo quiero hacer como que un énfasis aquí? Porque esos circulitos donde yo encerré el nitrógeno y otra vez el nitrógeno, yo sea de paso, es importante mencionarlo porque, por ejemplo, en esta otra diapositiva, un poco más explícito, vemos también que están el nitrógeno y el fósforo. Ahora, ustedes se dirán, Laura, ¿pero qué tiene esto que ver con los ciclos bioquímicos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tengamos a Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa tiene esta molécula dentro de sí, es su información genética. Ahora, estos compuestos o estos elementos, ella lo necesita. Ella necesita eso para vivir y también lo necesita para, para vivir prácticamente. ¿De dónde ella lo consigue? A través de procesos. Puede que, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa descomponga. Entonces, ella descompone, por ejemplo, para tener nitrógeno. Ahora, ese nitrógeno que ella como que está buscando, lo hace a partir de la descomposición. Ahora, viene la otra parte, los ciclos bioquímicos. ¿Por qué yo expliqué esto? Porque ese proceso de descomposición puede que esté dentro de uno de estos ciclos. Por ejemplo,
ejemplo, en el ciclo del nitrógeno puede que ella descomponga algo para obtener nitrógeno y eso tiene un principio activo en el ciclo del nitrógeno. Ahora, explicando un poquito ya más a fondo sobre los ciclos bioquímicos per se, estos van a ser como que procesos naturales mediante los cuales, por ejemplo, los elementos químicos como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, que son los tres más importantes en lo que es el océano, circulan continuamente entre, por ejemplo, seres vivos, el agua, la atmósfera, etcétera. Y estos ciclos van a permitir que estos nutrientes fluyan y vayan como que escalando también en la cadena alimenticia y todo ese tipo de cosas. Ahora, vamos con el ciclo de carbono. El ciclo de carbono no es más que el movimiento, obviamente, del carbono entre la atmósfera, los océanos, los seres vivos, sedimentos, etcétera. Y vamos a ver que, como estábamos hablando Hilary y Pamela, los organismos que son fotosintéticos tienen un papel muy importante aquí, porque ellos van a capturar el dióxido de carbono que está en la atmósfera, que se produce por la descomposición microbiana, por la actividad antropogénica, dígase nosotros, literalmente, todo ese dióxido de carbono que nosotros producimos, ellos lo decomponen y lo convierten en oxígeno y en otros elementos. Entonces, en los océanos, que son muy grandes, el océano es el segundo reservorio de carbono más grande del mundo. El primero son las rocas y los sedimentos de la corteza terrestre, que tienen un 98 algo por ciento. Los océanos solamente tienen un 0.00% y son el segundo. ¿Qué pasa con en el caso de las rocas? Que nosotros no vemos eso mucho porque que las rocas tardan mucho tiempo para que ese carbono se vaya como que se mueva en la cadena trófica, tarda millones de años. Entonces, en los océanos, por el proceso de los reservorios, es más fácil que el carbono circule porque no tarda tanto en salir. Entonces, vamos a ver que el fitoplancton, como dije, captura ese dióxido de carbono mediante la fotosíntesis, produce el oxígeno y lo transfiere a la cadena alimenticia. Luego tenemos el ciclo del nitrógeno, que esto no es más que la transformación del nitrógeno como en diferentes formas químicas mediante procesos que también llevan a cabo muchos microorganismos. Yo sé que ustedes tal vez tengan una idea por lo que es la fijación del nitrógeno atmosférico, que es el primer paso en este ciclo. No es más que el nitrógeno que está en toda la atmósfera. Ese nitrógeno es molecular. ¿Qué pasa? Hay bacterias que pueden tanto estar en el océano y en el suelo que fijan ese nitrógeno y ese nitrógeno va como que convirtiéndose en más compuestos, más procesos, y esos compuestos que va como que convirtiéndose van como que beneficiando a microorganismos. Entonces, ese nitrógeno ellas lo necesitan. ¿Por qué lo necesitan? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede abrir el micrófono? ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Por qué ellas necesitan nitrógeno? ¿Para construir qué? ADN. Ay. ADN. Ajá. ¿Qué tienen las bases nitrogenadas? Nitrógeno. Nitrógeno. Exacto, por eso ya necesitan el nitrógeno, por eso necesitan algunas bacterias fijar el nitrógeno y entre otros procesos. Pero esa es la importancia. En el océano hay muchas bacterias que nitrifican y desnitrifican. Ese concepto nada más lo voy a mencionar, más adelante lo vamos a ver. Pero para que tengan eso en cuenta, son procesos que están en el ciclo del nitrógeno que son muy importantes. En el caso del fósforo, grábense esto en la cabeza, el fósforo es el elemento limitante en lo que vendría siendo el océano. No recuerdo muy bien cómo era el concepto. En lo que cogieron Ecología General con Estrella, ya hablan mucho de cuál es el nutriente limitante en un ecosistema, que si ese se va todo el mundo. Ya ustedes pueden darse la idea, pero lo que son el nitrógeno y el fósforo son factores limitantes en el océano, literalmente, que están en muy bajita proporción y lo necesitan los microorganismos y dicho sea de paso, todos los demás organismos lo necesitan y es muy complicado. Bueno, la cosa es que el ciclo del fósforo consiste también en el movimiento del fósforo entre rocas, aguas, sedimentos y organismos y es en los océanos que llega a ser el principal, suele estar como fosfato,
pero vuelvo y digo, esto ya lo hablamos después. Importancia, el fósforo es un nutriente muy importante para el crecimiento del fitoplancton también, porque participa, como dije, en moléculas de ADN, ATP, porque la cadena de ADN tiene fósforo. Y vuelvo y digo, su disponibilidad está muy limitada en la producción marina. Por eso es tan importante. Ahora, ya de este tema de los ciclos biogeoquímicos lo vamos a pasar y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los hábitats marinos. Dice principales hábitats marinos en el papelito, pero lo quise dejar así porque pueden ser muy variados. Dentro de los hábitats marinos vamos a tener, para que tengan una idea, los arrecifes de corales, los manglares también costeros, fuentes hidrotermales y sedimentos marinos profundos son los que vamos a explicar aquí. Entonces, ustedes dirán ahora, pero ¿cómo vamos a ir para las fuentes hidrotermales, que sedimento marino profundo? Tranquilo, que nadie va para allá abajo. Yo voy a explicar ahora por qué son importantes y qué tienen que ver. Voy a comenzar con los arrecifes de corales, que sé que hay muchas personas que están muy interesadas en ese tipo de ecosistema. Y lo primero que voy a decir es que no son lo mismo. Tal vez ustedes tengan una confusión, yo la tenía, que es un arrecife de coral y que es un coral per se. Los arrecifes de corales no son más que como estas estructuras grandes, enormes, submarinas, por ejemplo, que están formados por la acumulación de los esqueletos de miles de millones de corales a lo largo de cientos de miles de años. ¿Qué pasa? Los arrecifes de corales son como que el ecosistema. Ahí hay corales, dicho sea de paso, hay peces, hay microalgas, hay microorganismos, hay de todo. Entonces, esto es como que el ecosistema per se. Entonces, en el caso de los corales, y sí, los corales son animales, en el caso de los corales, estos son animales que están vivos y que existen como pequeños pólipos. Yo no puse la estructura aquí, pero prácticamente un coral es un conjunto de miles de millones de pólipos que son, eso es una colonia. El coral prácticamente es una colonia de pólipos. ¿Qué pasa? Ellos están compuestos por carbonato de calcio, para que tengan esa idea. Por eso también la textura del coral per se es muy gruesa. Entonces, vuelvo y digo, son animales. Yo no sabía que eran animales y son animales hasta que tomo un cursito. Bueno, ahora, los arrecifes de corales, ¿por qué son importantes? Los arrecifes de corales, como dice aquí en la diapositiva, son ecosistemas que tienen una diversidad y biodiversidad altísima y ellos como que contemplan una cuarta parte de lo que vendrían siendo todas las especies marinas conocidas. Y esto sin contar la biodiversidad microbiana. O sea, ellos cuentan obviamente la diversidad que está más macro. Ahora, ¿qué tienen los corales de importancia? ¿Por qué de importancia microbiológica? Yo había comentado en el grupo que los corales tienen una constante simbiosis con unas microalgas que son unos dinoflagelados que se llaman zooxantelas, que son esas que ustedes ven ahí. ¿Qué pasa? Las zooxantelas, ellas están como dentro de los tejidos del coral y ellos tienen una relación pues simbiótica. Entonces, mediante, por ejemplo, la fotosíntesis, estas microalgas le proporcionan como mayor parte de la energía que necesitan y también le proporcionan oxígeno y favorecen mucho la formación del bioesqueleto. En cambio, el coral lo que le da es un refugio, como un lugar, protección. ¿Qué pasa? Cuando hay un cambio en el entorno, estas microalgas se despegan del coral y vamos a ver como en la fotico de ahí, que este es un coral brain coral, vamos a ver que el que está a la izquierda es un coral que está sano. El que está a la derecha es un coral que a estos corales se le llaman como blanched, que son como que corales blanquecinos. Esos corales están enfermos y son el resultado de cuando, uno de los resultados de cuando estas alguitas se le despegan y se le despegan pues porque el ambiente cambió, puede que esté contaminado y los corales mueren. Por eso es importante el estudio de la comunidad microbiana en este tipo de ambiente. Entonces, ya hablando más sobre los manglares costeros, vamos a ver que un manglar pues, son ecosistemas costeros que son muy únicos porque aquí usualmente es un área donde hay agua dulce y agua salada. A esto se le
estos se mezclan, estos dos tipos de agua. Y estos se le llaman ambientes estuarinos, ambientes donde hay un flujo de agua dulce y un flujo de agua salada. Aquí hay microorganismos que pueden tanto estar en agua dulce y salada, dicho sea de paso. Entonces, los manglares son muy importantes porque ellos ayudan para la protección costera, también tienen mucha biodiversidad y tienen un papel muy importantísimo en el ciclo de carbono y en general en el ciclo de los nutrientes. ¿Qué pasa? Ustedes saben que los manglares afrontan muchísimas amenazas e incluso su estudio se está como que incentivando más últimamente. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunidad microbiana en los manglares per se? Aquí se produce muchísima materia orgánica. Aquí hay un reciclaje de nutrientes continuo. Por ejemplo, las bacterias van a degradar esta materia orgánica. ¿De dónde viene la materia orgánica? Dígase carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera. Viene de las hojas del mismo mangle, de las raíces del mangle, restos de organismos, porque ahí nada más no hay microorganismos, ahí hay cangrejos, hay pececitos y de todo. Ellos liberan nutrientes y entonces ahí hay como que un ciclo. Como estaban explicando, o como yo expliqué también, lo de carbono, hay un ciclo, ese nutriente continúa y continúa. Entonces también, para mención, no voy a como que hablar mucho, aquí también hay microorganismos que tienen que ver en el ciclo del nitrógeno, del fósforo y del azufre también en los sedimentos del mangle. Leslie también puede decir algo con respecto a eso más adelante, porque yo sé que ella ha trabajado con esa parte de los sedimentos en manglares costeros. Entonces, importante, esas diatomeas que ven ahí son epífitas. Yo siempre que puedo las enseño para que vean que se puede investigar. Eso fue de un proyecto que yo en conjunto con Leslie y otras amigas, nosotras hicimos un proyecto de diatomeas epífitas en esos manglares. No teníamos prácticamente casi experiencia en eso. Nosotros dijimos, vamos a investigar, que nos gusta, y vimos este tema y lo hicimos. Señora, nosotros encontramos muchísimas diatomeas, más de 5,000, y eso fue un trote. Entonces, es un ejemplo para que ustedes vean. Esas son, creo que la primera es Mastrogloya, la otra es Anfora y la otra es Bigulfia. Y toditas están de forma epífita en el mangle. Epífita, adheridas a las plantitas que están en el mangle o a la planta. Entonces, son bentónicas también. Ya para ir como que culminando la parte de las fuentes hidrotermales, que yo le dije a ustedes, nadie va para allá abajo. No podemos ir para allá abajo, ¿cómo? Pero lo quería mencionar por algo. Bueno, las fuentes hidrotermales, Hilaria habló de eso, que muy posiblemente el primer ancestro común, bueno, el ancestro común de todo, Luca, salió de aquí. Y por eso había que mencionar esta parte. Miren, las fuentes hidrotermales son grietas en la corteza terrestre o en el fondo oceánico por donde sale agua como que geotermal muy caliente, porque ellas suelen estar como que en zonas volcánicas activas en el fondo marino. Entonces, estas fuentes hidrotermales son muy ricas en minerales, dígase azufre, zinc, cobre, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es esencial para sustentar estos ecosistemas que ni tienen luz del sol porque están bajísimos, tienen prácticamente oxígeno, casi es inexistente, entre otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué papel tienen los microorganismos aquí? Bueno, señores, los microorganismos, incluidos bacterias y arqueas, que son las más comunes, utilizan esa mezcla rica de minerales y químicos per se, que arrojan estas fuentes hidrotermales y lo utilizan como fuente de energía en lugar de luz, porque es que no hay, y también ellos son la base de alimentos, de la red de alimentos que sustenta la vida en un ecosistema como este, que no hay nada. Entonces, ¿por qué yo menciono esta parte? Igual con la otra, porque vamos a ver más adelante, no ahora, eso hay que arreglarlo. Vamos a ver más adelante si trabajamos un poco con informática de estas bacterias, de estos microorganismos que están en este tipo de ecosistemas que son inalcanzables. Vamos a ver si, por ejemplo, microorganismos que son de estos ecosistemas, cuáles pueden ser, genes, etcétera, etcétera. Pero eso es más adelante, simplemente que para mencionar que sí es posible en este club estudiar ese tipo de comunidades microbianas por la parte bioinformática, que más adelante la vamos a desarrollar. Por si alguno de ustedes quería como que interés en una comunidad X y que es muy complicado ese ecosistema porque no se puede tomar muestra,
vamos a ver si todo se puede. Así que nada, y nada. El último, bueno, sí, esto es un ejemplo para que ustedes vean que la vida es una cosa sorprendente. Esta es una bacteria que es sulfiromonas autotrófica. Esta bacteria es solamente se encuentra en fuentes hidrotermales. Creo que son un conjunto de fuentes hidrotermales que están creo que en Japón, pero ellas se encuentran aquí únicamente, ellas florecen aquí. Estas bacterias utilizan azufre, que eso le proporciona para vivir y como energía, porque lo oxidan. La cosa está en que esta bacteria, chicos, ustedes lo crean o no, ella respira, ella tiene oxígeno y eso está hondo, no se sabe cómo, pero es por la curiosidad, es la curiosidad, por si ustedes quieren investigar. Y nada, el último tema del cual voy a hablarles, o el último hábitat, son los sedimentos marinos profundos. Aquí hay de todo. Bueno, para darle una idea, estos sedimentos marinos profundos no son más que las capas, son como que las capas de partículas y materias que se acumulan en el fondo del océano y que generalmente están a profundidades de 200 metros y hasta a veces profundidades de 9.000 metros. Voy a decir por qué después. Y nada, están formados por estos organismos marinos, minerales. Aquí también están muchísima frústula de diatomea, de radiolario, de foraminífero con el carbonato, y hay de todo. De materia orgánica, partículas transportadas de los continentes, etc. Importancia de los microorganismos aquí, igual que en la otra hábitat, que ellos sustentan ese tipo de hábitat. O sea, en los sedimentos marinos hay muy poca vida, como tal vez puede ver en las vidas que están en la columna de agua, que hay muchísimo movimiento. Aquí no hay mucho. Aquí, por ejemplo, hay microorganismos, bacterias y arqueas que decomponen la materia orgánica, que llega desde la columna de agua, desde las aguas superficiales. También ellos reciclan nutrientes, como yo había dicho, lo del carbono, nitrógeno, azufre y también el fósforo. Y participan mucho. Aquí hay muchas bacterias que reducen compuestos de azufre. Eso específicamente ahí hay muchísimas que lo hacen. Y bueno, la parte de los 9.000 metros, esa imagen que está ahí es de la fosa de las Marianas. Está en el Océano Pacífico. Ahí, esa está a 9.000 metros. Yo justamente estaba viendo una cepa de una especie que se aisló de ahí, de la forma en la que están esas imágenes de ahí, en la que están a la izquierda en la esquina. Así que se toman esas muestras de ahí. Ellos como que hacen metagenómica, secuencian los genomas de esos microorganismos que están en esos sedimentos marinos y los suben al NCBI, que yo sé que algunos lo han escuchado por ahí, una base de datos donde están todos los genes, genomas de muchísimas cosas, de microorganismos y de organismos grandes. La cosa está en que ellos sacaron como que esos genomas de ahí. Y eso fue 9.000 metros y ustedes pueden trabajar con eso. Eso está en el NCBI. Por eso es lo importante y lo que menciona es que vamos a ver si más adelante ustedes quieren hacer investigaciones en bioinformática y les gustan este tipo de hábitats marinos, este tipo de microorganismos que hay aquí. Se puede. Tenemos el genoma en el NCBI, nada más que saber qué ustedes quieren hacer y formular su pregunta de investigación. Todo de mi parte. Vamos con Leslie ahora y si tienen pregunta final, pues nada. Buenas noches, como ya dijo Laura, mi nombre es Leslie, para los que no me conocen, y yo les estaré hablando sobre los blooms de cianobacterias o floraciones. Bien, básicamente los blooms de cianobacterias, también conocidos como floraciones, es un crecimiento excesivo o masivo de microorganismos fotosintéticos como cianobacterias, que básicamente se pueden encontrar en ambientes acuáticos, como ya había mencionado Pamela, como lagos, ríos y zonas costeras. Bien. Estos blooms se producen cuando las cianobacterias básicamente encuentran ciertas condiciones ambientales favorables que le permiten básicamente multiplicarse rápidamente. Vemos como aquí se forman acumulaciones visibles, que son visibles en la superficie del agua, como pueden ver en las imágenes. Estas pueden tener diferentes tonalidades, como verdes, azul verdosas, marrones o incluso rojizas. Bien, aunque básicamente estas pueden desempeñar un papel ecológico importante como productores primarios, como ya habían mencionado mis compañeras, su crecimiento excesivo puede alterar el equilibrio
el equilibrio natural del ecosistema y también puede representar un riesgo para la salud y también para el ecosistema. Bien, básicamente el crecimiento o la formación de estos bloom está muy ligado con la eutrofización. Entonces, la eutrofización básicamente es un proceso que es provocado por el enriquecimiento excesivo del agua con algunos nutrientes limitantes que provienen de algunos fertilizantes agrícolas o también puede ser de aguas residuales. Bien, algunos factores como las altas temperaturas, la intensa radiación solar, la escasa circulación del agua y también la estabilidad de la columna del agua pueden favorecer mucho al desarrollo de los bloom. Como ya había comentado Laura, los nutrientes limitantes son aquellos que en baja proporción pues pueden afectar de manera definitiva el crecimiento y la reproducción de los organismos. Aquí se puede mencionar en ambientes acuáticos, como ya dijo, dos nutrientes limitantes, que es el nitrógeno, como ya saben, para la síntesis de algunos ácidos nucleicos y todo eso, y también el fósforo, que básicamente participa en la formación de ATP. Vemos que si estos dos compuestos, estos dos nutrientes están en exceso, pues puede haber una proliferación masiva de cianobacterias, y aquí es que se forman los blooms. Entonces vemos como uno de los principales problemas que podemos asociar a los blooms son que algunas especies pueden producir cianotoxinas, que básicamente son compuestos que pueden afectar a organismos acuáticos, animales y también inclusive a nosotros, los seres humanos. Estas toxinas pueden causar diversos daños, como daños hepáticos, neurológicos e inclusive gastrointestinales. Esto, claro, va a depender de la naturaleza de la toxina y también de la vía de exposición. Esto puede ocurrir mediante el consumo de agua contaminada, el contacto directo o inclusive la ingesta de algún marisco o pez contaminado con esta toxina. Vemos como también estos... Laura, cambia, por favor. Vemos como también estos pueden reducir la penetración de la luz en el agua y básicamente cuando ellas se mueren todas juntas. Entonces esto es como una acumulación y para poder descomponer esta materia orgánica, pues se necesita de mucho oxígeno disuelto. Vemos como esta básicamente va a generar algunas condiciones de hipoxia o anoxia que pueden provocar la muerte de peces e invertebrados, alterando así la biodiversidad del ecosistema. Vemos como algunas estrategias que se pueden utilizar para reducir su ocurrencia incluyen limitar el aporte de nutrientes a los cuerpos de agua, también el tratamiento de las aguas residuales y también la implementación de buenas prácticas de agricultura junto con un monitoreo continuo de las aguas de donde se encuentran. Bien, Laura, continúa. Aquí tenemos a una doctora muy importante, me imagino que muchos de aquí la conocen, y no sé si alguien me puede dar una breve introducción de la investigación que ella está realizando. Semiprofe. Alfaniri se está llevando una investigación, llevó más bien a cabo una investigación en la presa de Bardesia, que como sabrán, estuvo presentando una manifestación de bloom en su superficie, y pues ella estuvo llevando una investigación que detectó que lo que obviamente manifestaba el bloom eran cianobacterias, entre otros organismos. Muy bien. Para los que no la conocen, ella es Alfaniri Vargas, es una docente de la Escuela de Microbiología y Parasitología y básicamente es una investigadora activa que ha aportado mucho a la investigación aquí en RD y creo que es una de las pioneras en lo que es la investigación con cianobacterias. ¿Sí, Yendi? Aportando a este mismo tema, más tarde les puedo compartir el artículo científico que ella hizo sobre esta investigación y pues ella básicamente concluyó, continuando con lo que Jaismar dijo, de que las cianobacterias presentes sí tenían genes que eran productores de cianotoxinas y eso
resulta un riesgo porque la presa de Valdesia es la fuente de agua potable y del agua doméstica para muchas zonas de Santo Domingo y San Cristóbal también, y las cianotoxinas no pueden ser, por así decirlo, limpiadas o filtradas, que es el sistema de limpieza que mayormente se usa para las aguas, que son filtros gruesos, y las toxinas no se quedan atrapadas en esos filtros. Entonces es un problema de salud sanitaria pública. Exacto, así mismo como dijo nuestra compañera Yendi, vemos como la doctora está llevando a cabo una investigación de vital importancia. Y Yendi, bueno, más tarde les estaremos compartiendo el artículo para que se puedan empapar un poquito más sobre esta información tan relevante. Continúa, Laura. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los tapetes microbianos. Básicamente, los tapetes microbianos se puede decir que son comunidades complejas y altamente organizadas, como todo lo relacionado a la vida. Vemos cómo estas crecen formando capas o láminas sobre superficies. Creo que se logra apreciar en la imagen que tiene varias tonalidades, posiblemente sean pigmentos de diferentes tipos de bacterias o arqueas, bueno, microorganismos en general. Vemos cómo tienen como una clase de división, por así decirlo. Vemos cómo estas se pueden encontrar sobre superficies húmedas o sumergidas, como sedimentos, rocas y también fondos de cuerpos de agua. Estas estructuras están compuestas principalmente por cianobacterias, como ya lo habíamos mencionado, por bacterias sulfato-reductoras, bacterias oxidantes de azufres, arqueas y algas, junto con otros microorganismos que interactúan entre sí, y básicamente ellos tienen como una interacción metabólica, donde básicamente posiblemente los desechos o los subproductos, productos secundarios de un microorganismo, pues le sirvan a otros microorganismos y así sucesivamente. Vemos como básicamente estas están organizadas en lo que es una matriz de sustancias poliméricas extracelulares. Básicamente los microorganismos no están pegados unas a otras entre, o sea, no están simplemente pegadas, sino que están inmersas en un tipo de sustancia, como si fuera el citosol, como una sustancia gelatinosa y pegajosa, donde ellas como que se pueden agrupar gracias a esta sustancia. Esta sustancia es producto de su metabolismo, que ellas mismas producen. Vemos como la matriz está formada principalmente por algunos polisacáridos que constituyen la mayor parte de la matriz, también por proteínas que pueden aportar estructuras y también algunas funciones, por lípidos que ayudan a la estabilidad y también por algunos ácidos nucleicos extracelulares que también pueden contribuir a la adhesión y también a la organización de la comunidad. Una de las principales características es que tienen una organización vertical, es como si fueran las capas de una lasaña, donde cada capa puede presentar algunas condiciones físico-químicas particulares y también pueden albergar distintos grupos microbianos. Estos se pueden desarrollar en una amplia variedad de ambientes como lagos, lagunas, manglares, entre otros. Vemos cómo tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones como extremas de salinidad, temperatura, etcétera. Eso principalmente se debe a la composición de la matriz extracelular. Continúa, Laura. Un ejemplo de esto muy visual es la columna de Winogradsky, que es un modelo que simula un ecosistema estratificado. Eso fue diseñado por Sergei Winogradsky a finales del siglo XIX y básicamente podemos ver aquí de forma artificial cómo se agrupan los diferentes tipos de microorganismos. Vemos como las cianobacterias, que muchas necesitan específicamente o solamente de luz, pues se agrupan arriba, luego van otros tipos de microorganismos y así sucesivamente. Entonces, a medida que va bajando la columna, va bajando el oxígeno también, y aquí se pueden desarrollar algunos microorganismos que no son tolerantes son microaerofilios o completamente anaerobios, que no pueden tolerar ningún tipo de oxígeno. Vemos como al lado está una imagen que, bueno, creo que aquí no sé si alguien ha dado, si Hilary y Pamela dieron microbiología ambiental, pero nuestro querido maestro Ariel
pues los va a poner a ustedes a desarrollar su propia columna de Winogradsky. Esa fue la que yo realicé en esa asignatura. Y ahí se puede apreciar un poco cómo tiene diferentes tonalidades. Y vemos cómo se pueden básicamente agrupar o cómo sería este tipo de... cómo sería, básicamente es como una parte del ecosistema, cómo se vería. No sé si me entienden. Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si Laura quiere añadir algo más o alguno de los participantes. Sí, yo voy a concluir. ¿No vas a decir más nada? No sé si alguien tiene alguna pregunta, aporte. Hilary. Yo tengo mi columna de Winogradsky en mi casa todavía. Un Yo día se tengo va a dos explotar. aquí. Yo hice No se tapen eso. Y boté 3 y tengo 2 No, aquí. pero muchachos, esa es una práctica muy chévere. Les recomendamos que la hagan con tiempo. O sea, el mínimo con una semana de anterioridad. No, Cuanto una más semana es tiempo, muy mejor. poco. Pero con una semana medio se hace, pero esta práctica es muy bonita. Es que es muy limitado. Yo tenía como 2 meses con la mía casi. Esa es una materia optativa. No, es una asignatura obligatoria que es microbiología industrial. La van a impartir este semestre. Si ya tienen los Industrial no, mi prerequisitos. vida ambiental. Ay, sí, microbiología ambiental. Les recomendamos darla ahora porque es una asignatura que se imparte una vez al año. ¿Sí, Perla? Sí, que justamente me gustó lo que dijo Laura, porque Pamela me había recomendado, ya que yo no he dado ambiental todavía, que la columna, si lo hacen, o sea, desde que mientras con más tiempo tú lo haces, mejor te puede llegar a salir. Entonces, porque estábamos justamente hablando